mejor la clase. Bien, entonces, cualquier duda que tenga, por favor, cualquiera de ustedes, lo que les pido siempre es que eh, directamente eh, pregunten, de ser posible, por el micrófono de de su máquina, porque a veces yo me, me distraigo y no veo el chat, no veo si hay alguna este, pregunta o alguna consulta en el chat. ¿Ok? Bueno, entonces, hay eh, numerosas disposiciones en la Constitución que se refieren a lo que es la libertad de expresión o libertad de prensa. Hay una definición clásica en la Constitución Nacional que está en el artículo 14, que ya vamos a analizar más, que es de libertad de prensa o derecho de prensa. ¿Cuál es la denominación que se utiliza? Bueno, son indistintas. Por lo general, la clásica es hablar de libertad de prensa, pero vamos a ver que a partir de todos estos instrumentos de derechos humanos se ha ido modificando la denominación y hoy la denominación más moderna o más actual es de derecho a la información. Ustedes no se preocupen porque ambas eh, modalidades están cubiertas por la Constitución o siempre entendemos de qué se habla, sea que se hable de libertad de prensa, derecho de prensa, derecho a la información. O sea, vamos a ver que derecho a la información es la modalidad o la denominación más actual, más abarcativa eh, y que nos interesa en particular por la, por el alcance que tiene al denominar esta, este derecho como derecho a la información. Bien, entonces, esas son las disposiciones constitucionales, las de arriba, 14, 32, 43, tercer párrafo, última parte y 83, donde la Constitución hace alguna mención a lo que es la prensa. Después, las normas de derecho internacional, los derechos humanos, ustedes saben que tienen jerarquía constitucional, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, el artículo 19, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 13 y 14, este es el llamado más comúnmente Pacto de San José de Costa Rica. Estos dos artículos 13 y 14 sí les voy a pedir que los aíslen, los busquen y los tengan a mano porque son los que más se aplican en nuestro sistema jurídico y tienen una formulación similar a las anteriores, pero en el mundo jurídico, en el quehacer jurídico argentino, son las dos denominaciones, los dos artículos que más se emplean. Y también, bueno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19.2. Esto como para que ustedes tengan un panorama, obviamente no es necesario que conozcan de memoria estas normas, sino que todo este universo de disposiciones de constitución interna o de tratados internacionales abarca o se refieren a lo que es la materia del derecho a la información. Eso es lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta. Bien. Em, aparte de las normas, algo que quiero que a partir de ahora ustedes internalicen y se, y se incorpore a su conocimiento en este ámbito, en esta asignatura, es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre libertad de prensa. Ustedes recuerdan que habíamos visto como una de las fuentes del derecho a la jurisprudencia, que son los criterios que los tribunales aplican para resolver casos similares, van generando una especie de costumbre judicial, entonces se mantienen ante similares casos las disposiciones o las resoluciones de un tribunal en ese caso. Y que como la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el tribunal más importante a nivel federal y a nivel del país, es el que uniforma la jurisprudencia, es como la misma Corte dice de sí el intérprete final de la Constitución,
nos interesa, y a ustedes como futuros comunicadores les tiene que interesar sobremanera lo que dice la Corte acerca de la materia informativa y cuáles son sobre todo los límites del derecho a la información. Porque acá comenzamos a ver lo que a nosotros nos interesa respecto de ustedes, cómo ustedes el día de mañana tienen que ejercer su profesión de modo responsable, éticamente y también jurídicamente, y cómo evitar eventualmente problemas jurídicos al momento de informar. Entonces, este, la Corte Suprema tiene numerosos estándares que vamos a ver, o criterios, o jurisprudencias, que vamos a ver en la segunda parte, pero que hoy vamos a ir mencionando al pasar como para que queden ya dentro de su radar de conocimiento y después vamos a empezar a analizarlos más profundamente. Lo que abarca el alcance de la protección del derecho a la información, que en principio interesa mucho a los comunicadores porque es lo que hacen a diario, pero que es un derecho en definitiva de todos los seres humanos, son informaciones, opiniones, la crítica a los funcionarios públicos, lo que es el secreto de las fuentes de información y también las expresiones humorísticas. Ustedes saben muchas veces que hay, a través del humor se ejerce la crítica y se ejerce también el derecho de opinión. Entonces, en la jurisprudencia que ha ido desarrollando la Corte Suprema y otros tribunales, todos estos aspectos están protegidos por la Constitución o por los tratados internacionales. De distinta manera, eso se lo va a ir viendo a medida que analicemos cada una de estas vertientes. Para cada una de estas, eh, de estos segmentos de lo que es el fenómeno informativo, la Corte ha ido modulando, creando o estableciendo distintos parámetros o estándares o doctrinas, como se le dice en el ámbito jurídico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen en el curso de esta materia. Nuestro interés muy particular es que ustedes puedan llegar a conocer esos criterios, porque en definitiva son criterios que les va a servir específicamente a un comunicador. A toda la sociedad también, pero de todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán, aparte de los abogados que a veces tienen que estudiarlo para aprobar las materias, esto les tiene que interesar a ustedes porque va a la par de su ejercicio profesional. O sea, somos muy celosos en este sentido de que ustedes conozcan bien estas dimensiones de la protección de la libertad de información. Si a ver, para decirlo de otra manera, a quien más les tiene que interesar conocer estos criterios y a quienes más les va a beneficiar o les va a ser útil en el futuro es a los comunicadores. No digo que al resto del personal estudiantil y de los profesores de la UNT no les sirva, pero esto tiene que ser de primera agua el material que ustedes tienen que conocer para el ejercicio de su futura profesión de comunicadores. ¿Mm? Bueno, ¿y cuáles son esos contenidos que tiene el derecho de prensa en nuestra Constitución y a la luz de lo que establece la eh, Corte Suprema? ¿Cuáles son esos sectores que ustedes tienen que ir desarrollando o aislando o especificando o amojonando al momento de conocer los límites y los derechos que la, la, el ejercicio de informar pueden abarcar y cuál pueden tener? El primero es la censura previa, eso está en el artículo 14, es decir, la Constitución Nacional y el sistema interamericano, porque también el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13, da u ofrece al derecho a la información o a la libertad de prensa una coraza impresionantemente fuerte, cual es la protección contra la censura previa. Es decir, en el momento previo, en el momento anterior a la difusión de una información, de una imagen, de una opinión, la Constitución resguarda a la prensa con esta garantía de la imposibilidad de que se pueda censurar. Eh, Se lo conoce también como interdicción de la censura previa, interdicción como un sinónimo de prohibición.
La censura previa está expresamente en el artículo 14. Y también hay otra modalidad que es lo que se llama la censura sutil, que básicamente se identifica con el uso de la publicidad oficial. La censura previa es una norma expresa de la Constitución Nacional. La censura sutil es una creación doctrinaria de pensadores y es una pauta que la Corte Suprema, en un par de casos que ya vamos a ver, más de unos casos, pero básicamente en uno, que sentó la jurisprudencia, fue desarrollando algunas ideas al respecto, ¿sí? Se habla de censura sutil cuando no es la censura previa, es decir, no es una imposición estatal que impide, por ejemplo, dar a conocer una información, sino de determinados mecanismos que pueden, por eso lo de sutil, ¿eh? Pero básicamente refiere al empleo de la pauta oficial, o el uso de la pauta oficial como una especie de a veces de domesticador de la opinión de los medios o de, puede ser porque así nacieron los casos también que la jurisprudencia de la Corte receptó, de silenciar voces críticas a partir, por ejemplo, del retiro de la pauta oficial. Ese fue el caso original, y a partir de ahí, bueno, se fue desarrollando. Hay mucho escrito, hay mucha literatura al respecto, después lo podemos hacer llegar si quieren por su parte ahondar en el tema, pero el tema de la censura sutil también abarca lo que se tiene que conocer en este aspecto. Después tenemos también el derecho de rectificación o respuesta, que eso está en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 14, que es un límite o una especie de obligación ética y jurídica que tienen los medios para dar una posibilidad de respuesta a una persona afectada por una información inexacta o agraviante. Voy dando simplemente los títulos para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es lo que se va a estudiar más adelante. Después están también los límites de la responsabilidad civil y penal de los medios de prensa. ¿Qué pasa cuando, a través de una información, se lesiona derechos personalísimos o derechos que hacen a la dignidad de la persona humana? Básicamente, el comunicador, el periodista, tiene que tener en cuenta tres derechos, que son el derecho a la intimidad, el derecho al honor y el derecho a la imagen. Son derechos que tienen individualidad, cada uno, así se los puede distinguir, y los medios, por lo general, cuando hay un juicio o una demanda contra medios de comunicación de una persona, involucra por lo general alguno de esos derechos individuales. Es decir, que una publicación o una información produzca una lesión al derecho a la intimidad de una persona, al derecho al honor de una persona o al derecho a la imagen de una persona. Entonces, para tratar de evitar esos problemas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dos grandes doctrinas constitucionales, que son la doctrina Campillay y la doctrina de la Real Malicia. Estos dos estándares jurisprudenciales, que es pura jurisprudencia como fuente del derecho, forman sí o sí, hoy por hoy en Argentina, lo que es el derecho a la información o la libertad de prensa. Fíjense ustedes la importancia que tienen, que inclusive respecto de la doctrina de la Real Malicia, la Corte Suprema tiene ya especie de compendios o suplementos de jurisprudencia acerca de estas doctrinas. Ninguna de estas doctrinas o criterios o test surgen expresamente de la Constitución material, perdón, de la Constitución formal. Están dentro de lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema. Alguien podría decir, forman parte de la Constitución material, es decir, son como refuerzos o aditamentos que a través de la jurisprudencia de la Corte han venido a conformar ese cuerpo jurídico que es la libertad de prensa en Argentina. Después también está el secreto de las fuentes de información, que está puesto en el artículo 43. Esto está establecido expresamente, fue establecido en la Constitución, en la reforma constitucional de 1994, en el sentido de que el ejercicio de la acción de habeas data, que es una acción por la cual una persona solicita información acerca de datos que se tienen de ella en base por lo general,
ese ejercicio, esa acción de la data, dice la Constitución, no puede afectar el secreto de las fuentes de información periodística. Es decir, básicamente, ninguna persona podrá utilizar el habeas data, esta acción, para eh, requerir que un periodista dé información o explique el origen, por ejemplo, de los datos que tiene acerca de esa persona aludida por la información. Es una protección muy fuerte que antes no tenía, no estaba establecida expresamente en la Constitución argentina, ya lo está en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y esta es una protección muy fuerte que tienen sobre todo, acá habla más de periodistas, ¿sí? Eh, digamos, las personas que se dedican al periodismo profesionalmente, que no está ni siquiera en la Constitución de Estados Unidos. En este sentido, en Argentina esta protección viene a significar una mayor garantía para el ejercicio de la profesión periodística en nuestro país. En la práctica sería que si una persona va y presenta esta acción, no podría y la quiere dirigir contra un periodista, un juez tendría que desestimarla porque no pueden a través de esta acción tratar de conocer cuáles son las fuentes de la información de un periodista. Básicamente, a grandes rasgos, sería esa la protección. Bueno, también tenemos, bueno, la ley de servicio de comunicación visual, la famosa ley de medios, que tiene en algún punto virtualidad aún. Entonces, todo este panorama que ustedes tienen acá frente a sus ojos son básicamente los aspectos que vamos a ir desarrollando a medida que continuemos este, con el programa durante este año, viendo para que ustedes conozcan cuáles son los aspectos jurídicos de su profesión. Entonces, si más allá de lo que diga el artículo 14, aquella persona o aquel profesional o aquel abogado, jurista que no conozca todos estos aspectos va a tener una formación endeble o por lo menos no completa, no satisfactoria de todo lo que implica el ejercicio del derecho a la información. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Reflexionar? ¿Hacer alguna observación? Debo interpretar el silencio como un no. Por mi parte, no, profesor. Gracias, Orellana, Lourdes, por responder. Bien. Eh, Continuemos entonces con algún otro aspecto que quiero compartir con ustedes. Veamos. Vamos fuera de los pactos, vamos al artículo madre o al artículo inicial de todo esto, que es el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 es uno de los que establece o determina los derechos civiles de las personas, por oposición a derechos políticos. Eso ya lo van a ver en la grabación que les voy a compartir cuando terminemos este encuentro, que son los derechos que le corresponden a todo habitante en función de la amplitud que tiene la Constitución en cuanto a ofrecer o a garantizar sus derechos no solo a los nacionales, sino también a los extranjeros. Los derechos civiles, en virtud del artículo 14 y sobre todo del artículo 20, son aquellos que pueden ser ejercidos también por extranjeros que viven en nuestro país. Por eso la Constitución habla de habitantes. Un habitante no es un nacional ni un ciudadano, es quien habita. Quien está, aunque sea por unas horas, en el territorio argentino, es habitante, a los efectos de la protección de las garantías constitucionales. Les doy un ejemplo, que hubo casos jurisprudenciales. Un pasajero en tránsito que tiene que esperar en Argentina bueno, ahí veo que dice siguiente la diapositiva, perdón, es un error impresionante de ortografía, de notebook, no es mío. Ahí léase siguiente, ¿sí?
Bueno, más allá de eso, el ejemplo que les daba, un pasajero en tránsito, por ejemplo, viene un ciudadano de Chile que tiene que esperar en Buenos Aires una conexión para ir a tomar un vuelo hacia Londres y tiene que esperar 5 horas en el aeropuerto de Seis. Baja del avión, lo hacen esperar, bueno, en una zona específica hasta que pueda abordar su próximo vuelo. Esas 5 horas en que ese chileno está en Argentina goza de las garantías de la Constitución Nacional. Es habitante. Por ejemplo, si lo tratan de detener sin una causa, podrá interponer un habeas corpus. ¿Sí? Para que tengan en cuenta ustedes, digamos que no es necesario que tenga que habitar durante días, meses, años. Esa persona, y también tiene todos los otros derechos que la Constitución otorga a los ciudadanos. Por ejemplo, quiero tomar un café. Bueno, va, compra un café, paga, eso es un contrato de compra-venta, hace derecho de comerciar. No le van a decir, no, mire, usted es extranjero, no le podemos vender un desayuno porque esto es únicamente para los argentinos. No, bueno, es un ejemplo ridículo, pero para que se den una idea ustedes, por eso la Constitución en el artículo 14 dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos y enumera numerosos derechos. Y el que está en la base y el que a ustedes más les puede interesar, les debe interesar por su profesión, es el de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Entonces, esta es la definición de 1853-60. ¿Cómo tenemos que interpretar hoy, haciendo una interpretación evolutiva o dinámica de este artículo? Claro, en ese momento, cuando el constituyente del 53 pensó o ideó o tuvo en cuenta la prensa, obviamente era la prensa que en ese momento existía, que era la prensa escrita. Ni se imaginaba que iba a existir este, el, la electricidad, la prensa rotativa, la radio, la televisión y hoy por hoy Internet, las redes sociales, todos los medios. Bueno, ya esto se solucionó también con la interpretación jurisprudencial y se entiende que prensa es toda comunicación a través de medios masivos y sin interesar el soporte o el formato. Entonces, hoy por hoy, si ustedes tienen un canal de streaming, o tienen un blog, o tienen una página web, o una cuenta de X, o de Instagram, tienen también protección, eso también abarca la prensa. Inclusive, bueno, cuando comenzó la, la mayor la mayor cantidad de medios, bueno, habrá habido primero la protección a la radio, después a la televisión. ¿Mm? Hasta el cine se puede entender como una protección o protegido por esta garantía. Entonces, vuelvo a decir, lo que se protege es la función de comunicar. Ahora, comunicar, ¿qué? Comunicar ideas. ¿Qué son ideas? Bueno, no se refiere exclusivamente, tal vez en su momento se pensó en la prensa más bien política, pero también se entiende que hoy por hoy las ideas abarcan todo tipo de información que se pueda distribuir masivamente. Humor, un meme, o columnas políticas, una, no sé, una nota informativa sobre cualquier otro aspecto que pueda interesar a la vida en sociedad. Ustedes saben, hay comunicadores expertos en deporte, otros en ciencia, otros en educación. Todo es muy, muy amplio. No nos tenemos que centrar en una interpretación súper literal de lo que es ideas, porque muchas veces hay cosas que se ven por cualquier medio que no sé si responde a lo que sería una idea en el sentido literal o del lenguaje natural de la palabra idea. Prácticamente todo contenido o toda producción intelectual que pueda comunicarse eh, entra dentro del concepto de la idea, de ideas, valga la redundancia. Sin censura previa. Esta es la gran eh, protección que tienen los medios.
es un derecho, como se dice, súper reforzado. Fíjense, es el único, o su profesión el día de mañana va a ser la única que tiene esta especie de súper coraza. ¿Mm? Ahí dice la diapositiva, el Estado no puede impedir la publicación. Sí, el Estado, pero tampoco los particulares. Los particulares tampoco pueden censurar. O algunos particulares que tengan, no necesariamente levantar un teléfono y amenazar con que le va a quitar la publicidad si publican algo, o como hace unos años atrás, que en la salida de un medio nacional se cruzaron camiones para que no puedan distribuirse las publicaciones impresas. Todo eso es censura previa. Y eso en ese caso no era un Estado, eran los sindicatos, por ejemplo. Entonces, censura previa, ya lo vamos a analizar en clases posteriores, pero significa impedir la difusión, vuelvo a decir, hoy por hoy, de cualquier tipo de contenido intelectual y a través de cualquier medio que pueda servir para la transmisión de ideas en forma masiva. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Eh, entonces, eh, hay una especie de coraza jurídica que tienen los comunicadores. La libertad de prensa o el derecho a la información es una libertad preferida dentro de la Constitución. No hay categorías de derechos, los derechos no se equiparan, no hay un rango jerárquico, primero el derecho a la vida, después el derecho a la dignidad, no, pero sí se le otorga una superprotección al derecho de prensa con esta prohibición de censura previa. Esto, a su vez, a ustedes les tiene que generar la conciencia del enorme poder que van a tener si es que trabajan, por ejemplo, como periodistas o se dedican a comunicar, porque nadie les va a poder impedir dar a conocer la información que ustedes quieran, o la imagen, o la foto, o lo que fuese. ¿Sí? Porque la Constitución prohíbe que se haga eso. Entonces, van a tener una potestad o un poder casi impresionante de publicar. Pero eso también les tiene que dar a ustedes un sentido de responsabilidad muy fuerte, este, no solo jurídica, sino también éticamente. Pero ojo, la cuestión referida a la posibilidad de que no tengan censura previa no implica que no puede haber responsabilidades posteriores. Entonces, el juego constitucional de la libertad de expresión es decir, usted como comunicador, el Estado ni nadie puede impedirle publicar o dar a conocer lo que usted considere necesario, útil para la sociedad, información, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que usted publica, si eso produce un daño a un derecho de una persona, a un derecho individual, sepa que hasta ahí la Constitución no lo acompaña. La Constitución lo acompaña a usted hasta el momento en que va a dar a conocer la información, pero no hay una impunidad. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que el artículo, y esto lo que yo les decía, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, dice, libertad de pensamiento y expresión. Bueno, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Ahí establece de qué se trata. Y el punto 2 dice, el ejercicio del derecho previsto en este inciso no puede estar sujeto a previa censura. Es el principio idéntico del artículo 14. Entonces el artículo 14 replica en el 13.2 de Costa Rica. No puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar el respeto de los derechos y reputación de los demás, protección de la seguridad nacional, orden público, salud o moral pública. ¿Sí? Entonces, este estándar que yo les estoy diciendo no solo está en la Constitución Nacional y en la jurisprudencia de la Corte, sino también que tiene ya una expresa eh, regulación en el Pacto de San José de Costa Rica, 13.2. Entonces, eso es lo primero que les tiene que quedar clarísimo. No hay censura previa, pero sí puede haber responsabilidades ulteriores o posteriores. Una vez que, entonces, es un ex antes y un ex post. Ex ante de la producción de la información, la comunicación, lo que ustedes quieran, ahí el Estado no puede interferir, ni particulares pueden interferir, ya sea para
moldear para nada. Ese momento es una especie de protección constitucional absoluta. Pero una vez que eso, por decirlo de algún modo, ve la luz, sale al conocimiento de la sociedad, ahí ya el panorama puede cambiar porque sí puede haber responsabilidades por lo que se esté informando. ¿Ok? Bien, ahora vamos a señalar una cosa. La formulación de- del derecho a la prensa en la forma tradicional era el derecho a la libertad de prensa parecía estar más, digo parecía estar más enfocado en aquel que tenía la posibilidad de producir información. ¿Mm? Un medio, imagínense ustedes, estamos hablando de el siglo XIX, entonces no todas las personas podían acceder a los medios para tener una empresa, difundir información, imprimir un periódico. Tampoco después para tener una radio, tener un programa. Obviamente con el avance de la técnica, la tecnología, hoy por hoy, como yo les decía, tener un medio o armar un medio o montar una radio, montar un streaming, inclusive me parece que debe ser mucho más accesible en términos económicos, estoy hablando, que lo que era antes establecer o disponer los medios para poder, aunque sea editar un periódico en papel. ¿Mm? Entonces, a partir de un momento determinado, que ya vamos a ver, aparece lo que se denomina el derecho a la información. Es un poco una figura que toma en cuenta, más que aquel que tiene la profesión o quien puede ejercer ese derecho, el informador, apunta más o se centra en quién es el titular del derecho a la información. Y tal como está en los tratados de derechos humanos, Costa Rica, etc., el titular del derecho a la información es lo que se llama ahora el sujeto universal, es todas las personas, todos los, las personas por su sola condición de tal tienen el derecho a la información. Es decir, ya no son solo los dueños de los medios ni los periodistas. El derecho a la información es titularidad de todas las personas, de todo ser humano. Ahora, hay un sector de la población, ustedes, los comunicadores, que se dedican profesionalmente a eso. Entonces, si bien el derecho a la información nos pertenece a todos, a mí también, yo no me dedico a informar profesionalmente. Eso lo hacen los periodistas, los comunicadores, los expertos en comunicación institucional, etc. Entonces, eh, respecto de ellos, también tiene algo que decir el derecho a la información. Por eso, hoy por hoy, el derecho a la información tiene una determinada cantidad de aspectos o de contenidos que tal vez podríamos decir complejiza un poco o completa, mejor dicho, el circuito informativo que antes, según el artículo 14, solo parecía centrarse en quien tenía los medios para publicar o exclusivamente en el periodista. Hoy por hoy es un círculo mucho más completo que también tiene en cuenta al receptor de la información, que en definitiva es el titular del derecho a la información. Ustedes, los comunicadores, también son titulares de derecho a la información, pero no son los únicos. ¿Mm? Entonces, hoy por hoy, si ustedes quieren, tal vez se podría decir como más democrática la visión acerca de lo que es el derecho a la información. Eso, punto uno, eso no está en la Constitución Nacional Histórica, porque la Constitución tiene ese artículo 14 que es el más claro, pero todos los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional contemplan esta idea o, mejor dicho, completan esa idea de lo que es el derecho a la información en la actualidad. ¿Cómo? A través del trípode, como yo les llamo. Si ustedes se fijan en el programa de la materia, está organizado o armado en base a este trípode de la información. Esto está en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, pero se utiliza una fraseología o una terminología similar en todos los instrumentos de derechos humanos. Dice el artículo 13, toda persona, 13.1, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Comparando esto con el artículo 14 que acabamos de ver, el artículo 14 aparece muy raquítico, muy poco específico. Entonces si ustedes quieren conocer o ahondar o tener un concepto más claro de lo que es el derecho a la información, yo le diría quédense con el 13.1, porque no contradice el artículo 14 de la Constitución, pero lo completa y da un espectro mucho más amplio, no solo de qué abarca, sino también de qué se trata y qué medios involucra. Fíjense que al final tiene una cláusula de ampliación futura, dice cualquier otro procedimiento de su elección. Cuando se aprobó el Pacto de San José de Costa Rica a fines de la década de 1960, tampoco existía Internet. Pero no importa, porque al hablar cualquier otro proceso tiene un mensaje como de futuridad, también lo abarca. Entonces, investigar o buscar, esto es seguramente lo que más le interesa al profesional de la información, ¿sí? Es básicamente. Difundir también hace el rol activo del comunicador. Pero en el punto 3 aparecemos nosotros, los que no somos comunicadores o los que no vamos a abrazar nuestra vida profesional ligados a la cuestión de la comunicación. Recibir. El sujeto, el público, que antes era un receptor pasivo en la vieja libertad de prensa, se transforma en el sujeto de derecho. Y ese no es una figura pasiva, sino que también le da derechos a la persona informada, al titular del derecho a la información. Información tiene que ser veraz, plural, éticamente y jurídicamente responsable, y también dentro de este punto 3 se puede anidar, ubicar el derecho de rectificación y respuesta. Entonces, esta es la visión moderna, completa de lo que es la libertad de prensa o derecho a la información. Por eso, si ustedes quieren, me parece más acorde a la realidad que vivimos en 2026, que ustedes comiencen a hablar del derecho a la información. Que vuelvo a decir, no contradice lo que establece el artículo 14, sino que completa eh, todo el círculo y se hace cargo de poner en la escena del proceso comunicativo, al punto 3, los receptores, los dueños del derecho a la información, el sujeto universal. ¿Mm? Entonces, vuelvo. La idea, hablando en clave de derechos humanos, es que no son solo los comunicadores los titulares de este derecho, sino que es el sujeto universal. Ustedes tienen una función regia en el sentido de relevante. Son los que operan sobre la información, los que operan en la comunicación, los que pasan en la facultad estudiando, sabiendo numerosas recetas de lo que es el proceso comunicativo, cómo se hace una entrevista, la agenda setting, no sé, muchas cosas. Entonces la sociedad espera de ustedes un trabajo de investigación, de búsqueda y de difusión acorde a lo que nosotros de algún modo eh, dejamos en ustedes o trasladamos a su función profesional. ¿Mm? Nosotros vamos a recibir esa información, pero a través del derecho a la información, vuelvo a decir, ya no vamos a recibir paciente o pasivamente. Tenemos derecho nosotros también, tenemos derecho a la información veraz, a que sea plural, a que no contrabandeen información por opinión, en fin, todo eso que ustedes ya saben de la formación profesional en esta facultad. Y eventualmente el derecho de réplica. ¿Mm? Bien, eso lo vamos a ver después. Bueno, eh, esto sería básicamente el contenido de la clase de hoy, lo que yo quería que quede en claro para afianzar después la semana próxima un poco más ya lo que es el derecho a la información, ver algunos ejemplos y sobre todo la normativa eh, de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, a modo de cierre y de síntesis, el derecho de prensa o libertad de prensa o derecho a la información tiene una situación bastante particular en el sentido de que para la Constitución Nacional es como un derecho, si ustedes me permiten, reforzado. ¿Por qué? Porque aparte de que permite la libre difusión de ideas de cualquier tipo por cualquier medio,
garantiza que no puede haber censura previa. Es decir, que no puede haber, previo al momento de que se informe, ningún tipo de presión, hostigamiento, direccionamiento o directamente prohibición de que se dé a conocer lo que ustedes como comunicadores quieran dar a conocer a la sociedad. Pero eso no quita que pueda haber responsabilidades ulteriores por ese trabajo o esa información que ustedes hacen. Porque puede pasar que lesionen algún derecho individual, entonces ahí eventualmente van a tener que responder por eso. Y como yo les decía, nuestra tarea acá es tratar no de que ustedes no lo hagan, sino darles las herramientas para evitar ese tipo de circunstancias que pueden generarles problemas el día de mañana en su ejercicio profesional. ¿Ok? Y fíjense ahora ya para concluir, quiero mostrarles lo que fue la formulación del derecho a la información, esto de lo cual vengo hablando. Tiene tiene una fecha de partida, una partida de nacimiento, si ustedes quieren, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Mm? El artículo 19. Este es el artículo 19. Fíjense ustedes que guarda mucha conexión o mucha similitud en lo fraseológico, en la estructura, en cómo está escrito con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, eh, acá se agrega un poco la cuestión del, si ustedes quieren, de la censura previa. Es decir, dice, no ser molestado a causa de sus opiniones. Esto podría ser una, cuando vamos a ver que hay una cuestión distinta entre lo que es opinar e informar, ¿sí? Porque las opiniones también en Argentina, el derecho de opinar prácticamente no tiene límites salvo los insultos. La opinión tiene una gran protección constitucional. Pero cuando se informa, sí, la información, es decir, aquello que según la Corte de lo cual se puede verificar falsedad o verdad, ya es otro terreno, es más complicado, porque si se puede demostrar de que han falseado, de que lo que han dicho no es verdadero, el ámbito de responsabilidad cambia para el informador. Pero fíjense ustedes, investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, ¿m? Sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Acá también hay un mensaje que puede dar carácter de futurismo o futuridad, que protege cualquier tipo de eh, manifestación técnica posterior a 1948 que permitiese difundir información. Entonces, investigar o buscar y recibir. Estos son los dos verbos que también están en Costa Rica. Y difundir, el trípode. ¿Mm? Son esas tres secciones del, digamos, del proceso comunicativo que estos instrumentos internacionales de derechos humanos protegen siempre. Por eso ustedes lo van a encontrar en numerosos tratados o instrumentos de derechos humanos internacionales de derechos humanos, esa triple vertiente, esa triple manifestación del derecho a la información está siempre presente en esos instrumentos. ¿Ok? Bueno, yo creo que ahí está. Investigar, recibir, difundir. Eso es el derecho a la información. Y estos son los artículos 13 y 14. Bueno, quedó la suciedad de lo que recién marqué. Estos son los que yo pido que los lean bien para la próxima clase que vamos a tratar un poquito más sobre el artículo 13.1 y el artículo 13.2. Y después otros más sobre alguna especie de limitación que puede tener a nivel internacional el derecho a la información. Bueno, preguntas, consultas, todos marcaron su asistencia. Yo quería saber, está en el chat el enlace para marcar la asistencia, no sé si ya lo hicieron. Sí, Sí, profe. profe.
La tanto, semana que viene ya nos vemos presencialmente, ¿verdad? y ojalá, espero que sí. Martes 2 de junio, se supone que no hay paro ni nada. Bueno, entonces nos veremos. Espero que sea Ok. así. Profe, Sí, ¿podría reenviar el link para marcar la asistencia, por favor, porque no me sale en el chat? sí, deme un segundito. Gracias. Sí, profe, varias personas están diciendo lo mismo en el chat, por favor. Está bien. Creo que lo que pasa es que creo que en el chat es a medida que se van incorporando, puede ser. Puede ser que si está desde antes no Claro, lo las vean. personas, Sí, así es, profe. claro, las personas que se han incorporado Que han posterior llegado al tarde, envío. que han llegado tarde no lo tienen. Ya lo paso, ya lo pongo. Exactamente. No lo queríamos quemar, pero bueno, es así. Bueno, ahí está. Bien, hasta acá entonces hemos llegado. Nos vemos la semana próxima. Los que ya marcaron la asistencia,